clase y hemos dado, me ha atrasado un poco, van a disculpar. A ver, ¿en qué hemos quedado para la clase del sábado? La hemos reprogramado para el viernes, ¿verdad? Y hemos quedado a las 11 o a las 3 de la tarde. A ver, señor Alcázar, ¿está ahí? Sí, Inge. A ver, ¿cómo hemos quedado para la clase de mañana? No hemos quedado, Inge, solo había esas dos opciones y hoy día teníamos que ver. Bueno, entonces antes de comenzar la clase, ya lo comenzaremos a ver, por favor. ¿Lo hacemos entonces a las 3 de la tarde o a las 11:30? O a las 12. No sé qué dirán los compañeros, Inge, a ver, ¿qué Bueno, a dicen? ver, creo que todos están escuchados. Entonces, inicialmente la haremos a las 3 de la tarde, ¿les parece? Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Inge, sí, evidentemente había dos opciones. La primera era a las 10:30 y la otra a las 3. El problema es que a las 3 de la tarde tenemos clases de formulación y es del semestre también. Mm, No sé si ya, podríamos pasar a las 10:30, tal vez. No sé qué dirán mis compañeros. ya, ok, entonces tendría que ser 10:30. ¿Ya? Bueno, entonces mañana la pasamos a las 10:30. Bien, entonces vamos a entrar ahora. A ver, vamos acá. A ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? A ver, vamos a tratar de plantear lo que tenemos que hacer ahora. Bien. Entonces, habíamos iniciado planteando el modelo matemático. Que es un sistema de ecuaciones diferenciales. Un sistema de ecuaciones diferenciales. Ya. Y por lo tanto, ahora teníamos que entrar al problema de resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. Resolver aplicando las condiciones de borde que me definen el dominio y los efectos externos. Eso es lo que habíamos visto, ¿verdad? Entonces, después, ¿cuál es el punto que habíamos tocado? Es que si pudiéramos resolver la ecuación diferencial, el problema estaba resuelto. El problema es que no se podía resolver la ecuación. Esto no tenía solución analítica. Entonces nos preguntábamos si tiene solución analítica. Y vemos que en la mayoría de los casos no.
Y si sí, bueno, podríamos ya resolver el problema. Pero en general, vamos a decir que no. Y entonces hemos ido a una solución numérica. Bien, entonces, al plantear este modelo matemático y plantear el sistema de ecuaciones diferenciales, es lo que vimos los primeros dos módulos, el módulo 1 y el módulo 2. Ahora, ¿cuál era el tema? Que hemos aprendido a plantear el sistema de ecuaciones diferenciales que gobierna un problema en la mecánica estructural. Pero además, acá, antes de resolver esto, hemos aprendido a simplificar. Entonces, hemos simplificado y hemos visto que podíamos resolver problemas unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales con elementos, esto con elementos tridimensionales, perdón, podríamos hacer los sistemas tridimensionales con elementos unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales. Entonces hemos aprendido a simplificar. Entonces ahí hemos visto que podríamos tener elementos de pórtico plano, elementos de muro, elementos de placa, bidimensionales, etc. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a tratar de todo esto que hemos estudiado, aplicarla a la mecánica estructural. Y para aplicar todo esto a la mecánica estructural, al plantear esta solución numérica de un sistema de ecuaciones diferenciales ya simplificado, entonces vamos a plantear acá, al plantear entonces la solución numérica, vamos a tratar de comenzar con una función prueba, y esta función prueba, que está en función de unos parámetros, y estos parámetros vamos a optimizar el sistema para encontrar los mejores valores. Lo que acabamos de hacer en la solución numérica, vamos a optimizar y encontrar los mejores valores, que en este caso son los de A, que se aproximen a la solución de esta ecuación diferencial. Es lo que hemos hecho hasta ahora. Bien, ahora, lo que vimos ya al final es todo esto, toda esta solución numérica vamos a aplicar ya no para todo el dominio por la dificultad que eso implica, sino vamos a dividir la estructura en un conjunto de elementos. Y en cada uno, y al estudiar cada uno de estos elementos que tienen que ver con el dominio de una parte de la estructura, entonces vamos a estudiar el elemento en sí. Y ahora lo que vamos a hacer es estudiar el elemento para poder encontrar la matriz de rigidez del elemento, tal como hicimos cuando hicimos esto por elementos. Entonces ahora nos vamos a abocar a encontrar la matriz de rigidez de cada uno de los elementos que nacen de simplificar el problema tridimensional a un sistema bidimensional y a un sistema unidimensional. A ver, esto es un poco lo que hemos visto hasta la fecha. A ver, si usted tiene algunas dudas, señor Rubén Tarquino. No, ingeniero. Andrés Gutiérrez. No, que está por ahí. Ya. A ver, si alguien me dice, entonces, si tienen alguna duda, pero vamos a ir tratando. Ahora, vamos a ver en el proceso de optimización que hemos hecho para encontrar la matriz de rigidez, vamos a ver que el mejor camino que tenemos ahora es tratar de, en lugar de que la ecuación diferencial cumpla con las condiciones
¿cómo llegamos a plantear la ecuación diferencial que cumpla con las ecuaciones de equilibrio, que cumpla con las ecuaciones, que cumpla las relaciones físicas y que cumpla con las relaciones geométricas en el método de los desplazamientos y por lo tanto cumpliendo estas relaciones llegamos a la ecuación diferencial que resuelve el problema en función de los desplazamientos. Y a su vez, teniendo los desplazamientos, calculamos las deformaciones y, por ende, las tensiones. Bien, eso es lo que queremos hacer. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo calcular o cómo estudiar el elemento, en otras palabras, cómo calcular esa matriz de rigidez del elemento. Y para eso vamos a entrar y vamos a plantear una función prueba, y esta función prueba vamos a hacer que cumpla ya no con las condiciones de equilibrio, que sé que nos complica mucho. Vamos a hacer que cumpla con las relaciones físicas, con las relaciones geométricas, y vamos a hacer que cumpla con el principio de los trabajos virtuales, lo que nos va a garantizar que si cumpla con el principio de los trabajos virtuales, nos va a garantizar que cumple con las condiciones de equilibrio. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, pero un poco para que quede un mejor entendimiento de cómo lo vamos a hacer antes de comenzar a hacerlo, y eso voy a volver a apagar todo esto. Ya sabemos que es una solución numérica, y esta solución numérica, al dividir en una serie de elementos, se vuelve, y lo llamamos este método numérico, el método de los elementos finitos. Es un método numérico en el cual dividimos la estructura en una serie de subdominios que ahora los vamos a llamar elementos. Bien. Ahora bien, entonces, ahora vamos a ver cómo hemos planteado la ecuación diferencial en el método de los desplazamientos. Hemos comenzado y hemos ido con las relaciones de equilibrio, que las hemos demostrado. Ya tenemos acá las relaciones de equilibrio. ¿Cuántas relaciones de equilibrio tengo? Tengo 3. Después hemos ido a las relaciones geométricas, y estas me relacionan desplazamiento con deformación. Y después tenemos las relaciones físicas, que me relacionan tensión con deformación. Perdón, acá prefiero ponerlo de la otra forma, que es la más lógica, que yo voy a calcular las deformaciones en función de los desplazamientos. Y estas ecuaciones de equilibrio están en función de las tensiones. Bueno, es lo que vimos. Hemos demostrado cada una de estas ecuaciones, y por lo tanto lo que tenemos acá, con estas 6 relaciones, que tenemos acá 3 relaciones acá, 6 acá y 6 acá, tenemos 15. Con estas 15 relaciones vimos que podíamos resolver el sistema de 15 ecuaciones a 15 incógnitas, siendo las incógnitas 6 tensiones, 6 deformaciones y 3 desplazamientos. Bien, ahora lo que vamos a hacer, como dijimos que planteábamos el modelo matemático, lo que hacíamos acá en el método de los desplazamientos era agarrar
estas deformaciones y reemplazar en las relaciones físicas. Al reemplazar esto acá, yo tenía las tensiones, reemplazado tenía en función de en función de los desplazamientos. Ese es el primer paso. Con estos desplazamientos, yo entraba a esta función que tenía las tensiones que eran iguales al peso del elemento en un punto, y con eso entonces, al reemplazar acá, yo tenía tres ecuaciones en función de los desplazamientos. Y por lo tanto, por eso me llaman método de los desplazamientos, y aquí teníamos tres ecuaciones a tres incógnitas, que eran los desplazamientos UX, UY y UZ. Resolviendo esta ecuación diferencial, entonces podíamos encontrar, una vez que encontramos los desplazamientos, volvíamos hacia atrás, calculaba las tensiones, volvíamos hacia atrás y calculábamos acá, perdón, las deformaciones. Perdón, como dije acá, aquí calculaba los desplazamientos. Calculando los desplazamientos, calculábamos las deformaciones, teniendo las deformaciones, calculaba las tensiones. Era eso. Ahora bien, ahora vamos a aplicar todo lo que hemos estudiado a plantearlo ya tal como lo plantean a través del método de los elementos finitos. Y la mejor forma es, vamos a hacer un atajo. Y para eso vamos a aplicar el principio de los trabajos virtuales. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a seguir usando estas dos relaciones. Sin embargo, las ecuaciones de equilibrio vamos a resolverlo de la siguiente forma. Vamos a indicar que, en forma general, si la energía interna, o sea, la energía de deformación, que la energía interna es igual a la energía externa, entonces eso solo es posible si cumplen las ecuaciones de equilibrio. Pero como no puedo calcular la energía externa, porque tenía que tener los desplazamientos, y la energía interna tenía que tener las tensiones y las deformaciones, lo que vamos a hacer es, vamos a partir, tal como hemos hecho, a través de una función, a través de una función U, que va a estar a través de una serie. Y esta serie vamos a ver que sería, digamos, una serie polinómica o una serie cualquiera, donde sería A1, Phi1, más A2, Phi2, etc. Tal como hemos hecho en la parte numérica. Y por lo tanto, una vez que yo he planteado esta función prueba para cada uno de los elementos, porque vamos a ir simplificando, vamos a hacer para cada tipo de elemento, porque al simplificar, aunque hemos visto, al simplificar a elementos unidimensionales, bidimensionales y elementos, y con esos elementos puedo calcular estructuras bidimensionales y tridimensionales, entonces es importante saber cómo hemos simplificado. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es, sin aplicar las relaciones de equilibrio, y en lugar de las ecuaciones de equilibrio, vamos a aplicar el principio de los trabajos virtuales, vamos a llegar a lo que hemos hecho en forma numérica en el capítulo 2, vamos a llegar a calcular la matriz de rigidez de cada uno de los elementos que que tenemos que estudiar para poder resolver cualquier tipo de estructura. Entonces, esta es la parte fundamental y la parte más importante. ¿Por qué? Porque teniendo ya el elemento, ¿cuáles eran las etapas al resolver la estructura? Dividir la estructura en un conjunto de elementos, eso ya lo hemos visto, y ustedes dividen en un conjunto de elementos. No tienen que ser los elementos iguales.
Yo puedo dividir en elementos de cercha, elementos de pórtico, elementos de cable, elementos de cáscara, de placa, etc. Y la estructura puede contener todos estos elementos. Por lo tanto, yo tengo que aprender yo tengo que saber cuál es la matriz de rigidez de cada uno de estos elementos. Entonces, esa es la parte más importante, porque una vez que ya tengo ya sé cómo funciona cada uno de estos elementos, matemáticamente sé cómo funciona ese subdominio, entonces lo que hacemos es ensamblar la estructura, ensamblar cada uno de estos elementos que nos hemos encontrado, los ensamblamos aplicando las condiciones de equilibrio y de compatibilidad en los nudos, y tenemos todo el sistema ya discreto donde me va a relacionar las cargas externas con los desplazamientos en los nudos, que es la unión entre los elementos. Y por lo tanto, yo, teniendo este sistema, aplico las condiciones de borde al sistema y resuelvo, y entonces tengo los desplazamientos. Y teniendo ya los desplazamientos, en cada uno de los nudos, puedo encontrar la función desplazamiento en el elemento, y al tener la función desplazamiento en el elemento, puedo encontrar la función de deformación y la función de tensión en cada uno de los elementos. Eso es lo que vamos a hacer ahora, que es ya la última parte, y con eso ustedes ya pueden hacer los programas y, lo más importante, aprenden a calcular la matriz de rigidez de cualquier elemento. Bien, entonces vamos a comenzar para esto, y para esto vamos a entrar primero a lo que entendemos por lo que es el trabajo y qué es el trabajo virtual. Ustedes ya han aplicado este principio de los trabajos virtuales, que son los teoremas energéticos. Y este principio es lo que nos va a permitir automáticamente optimizar el sistema, tal como vimos anteriormente en la parte del método numérico, aplicando el método de Galerki. Bien. Entonces voy a tratar de que lo entendamos gráficamente este trabajo virtual, o en otras palabras, para entender el principio de los trabajos virtuales, obviamente que tenemos que entender qué comprendemos por trabajo virtual. Y obviamente, para entender qué entendemos por trabajo virtual, tenemos que saber qué entendemos por trabajo. Entonces, vamos a partir entonces. Si hay alguna duda, todo esto lo vamos a ir haciendo cada uno, pero si hay alguna duda en este momento, me la indican para que ya comencemos esta última parte, que sí, yo creo que es la parte más importante si todo lo anterior está entendido. A ver, señor, más o menos, ¿está más o menos, señor Andrés Gutiérrez? Sí, se entiende hasta el momento. Ya. Entonces, señor Chambi, Diego. Sí, ingeniero, ¿se entiende? Señor Vázquez. Ingeniero, buenas tardes. Y se le entiende, ingeniero, hasta esta parte. Ok, muy bien. Entonces, comenzaremos. Vamos a comenzar del concepto siempre el mismo. O sea, en otras palabras, si el trabajo es igual a la energía de deformación, entonces nosotros con esto podemos garantizar que la estructura está en
equilibrio. Ahora bien, ¿cómo mido? Vamos a ir viendo. A ver, señor Eddie Condori, ¿cómo mido el trabajo? Está en función de la carga y el desplazamiento en G. ¿Ya? Ahora bien, entonces, cuando en cualquier viga o cualquier elemento de la estructura, aplicando una carga P, la estructura se desplaza, entonces, si esto lo trato de graficar, y aquí yo tengo el desplazamiento, si esto trato de hacer la curva, porque parte de una posición cero, ¿verdad? Donde no hay desplazamiento y no hay carga. Y llego a un punto donde hay desplazamiento y hay carga. Entonces, yo voy a tener una trayectoria que va desde el punto, si ustedes quieren, A hasta el punto O. Entonces, aquí tengo, si quieren, para que quede más claro, esto es lo prima y aquí el O. Si yo voy del punto O al punto O prima, entonces puede tener una trayectoria. Vamos a ver que esa trayectoria puede ser lineal o puede ser no lineal. Comenzaremos primero con asumiendo que este paso es un sistema lineal. Y por lo tanto, yo tengo el trabajo P por U. Entonces, ¿qué significa? Que la carga por el desplazamiento sería, si vemos acá la carga por desplazamiento, vemos que esto sería el área esta. En otras palabras, sería la integral de un elemento de esta curva, que puede ser aquí un elemento du que por un elemento que tenemos P, y si integramos de U variando de U hasta O', tendríamos el trabajo que lo podemos expresar, en este caso el área, que sería la integral, que sería un medio, ¿verdad? De el desplazamiento transpuesto multiplicado por la carga. Quiero ver para no usar la misma nomenclatura, por la carga P. Por lo tanto, creo que no hay ninguna duda que ese sería el trabajo. Aquí sería un medio. Si el sistema es no lineal, la única diferencia va a ser que va a haber una área mayor y el factor ya no sería un medio, sino sería un otro factor, que sería, digamos, cuando el proceso es no lineal, vamos a suponer que aquí habría un factor alfa que multiplica el U, siendo este alfa va a ser mayor a un medio, ¿verdad? Eso sería cuando es una estructura no lineal. Bien. Ahora, lo importante es acá, que a medida que esta viga se va desplazando debido a la carga P, cada uno de los elementos que había en la viga, si le hacemos la viga más gruesa, entonces, el momento que esta viga, vamos a exagerar, se deforma, cada uno de este elemento, por ejemplo, que estaba acá, pasa a esta posición, pero llega deformado a esta posición, ¿verdad? Se deforma. Y por lo tanto, ¿cómo mido entonces esta energía de deformación? A ver, señor Daniel Casas. ¿Está ahí, señor Daniel Casas? Sí, pero no sé si no lo entendí bien lo que estaba tratando de decir. Pero bueno, vamos de nuevo entonces. Cuando usted aplica una carga a una estructura, y esa estructura la haremos la más sencilla posible, una viga, se va a generar un trabajo externo, esa carga P. En el momento que la viga comienza a
desplazarse, se genera un trabajo, que ahí lo he graficado. P es la carga y U es el desplazamiento en un determinado punto. Pero ¿por qué se desplaza? Se desplaza ¿por qué? Porque los puntos se deforman. Cada uno de los puntos de la viga se deforma. Y por lo tanto, esta deformación hace que los puntos se desplacen. Y por lo tanto, cuando encuentra su equilibrio, cuando existe un equilibrio, cuando existe que el trabajo externo, que lo vamos a ver, que es la fuerza por la distancia, es igual a la energía de deformación o a la energía interna. Porque hemos comenzado el curso siempre cuando usted aplica una estructura elástica, un trabajo, una fuerza, se genera un trabajo externo. Y ese trabajo externo se deforma hasta un punto donde el trabajo interno que se genera en la viga es igual al trabajo externo y ahí encuentra su equilibrio. Entonces, en este caso, ¿cómo mido el trabajo interno o si quiere la energía de deformación interna, si nos dan el caso? Entonces, esa es la pregunta. A ver, señor Vázquez. A ver, señor Freddy Quispe. A ver, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero, Sí, ingeniero. se le escucha. A ver, entonces, yo quiero porque esto ya lo hemos visto y esto es uno de los temas más importantes. A ver, entonces, vamos a ver, señor Vázquez. Sí, ingeniero. A ver, señor Martín Quispe. Inge, tal vez sería de multiplicar la tensión por la deformación que tiene. No, tal vez no, pero, o sea, no es que tal vez, o sea, no hay otra alternativa, ¿verdad? Cuando el cuerpo se deforma, ¿no le parece que cuando, digamos, cambia su forma, porque aquí usted está viendo, esta viga que era una viga recta, cambia totalmente su forma, se flecta totalmente. Y entonces, ¿qué hace que se flecte? Que cada punto se cambia su forma. ¿Y por qué cambia su forma? Porque está sometido a una tensión. ¿Sí? Y entonces, esos puntos que cambian su forma y están sometidos a una tensión, hacen que los puntos se desplazan. Y cuando dejan de deformarse o ya no se desplazan más, cuando esta fuerza interna que la medimos, o esta deformación interna, ¿cómo medimos ese trabajo interno, esa energía interna? Como usted acaba de decir, es la tensión por la deformación. En el momento que liberamos la carga, vuelve a su posición inicial. ¿Por qué? Porque esta energía interna, tensión, deformación, hace que vuelva a su punto nuevamente, al punto inicial. Entonces, cuando usted va aplicando un trabajo externo y el trabajo externo va desplazando y deformando, ¿cuándo para de deformarse? Cuando la energía interna es igual a esa. Entonces ya la estructura no se deforma más. Y por lo tanto, al no deformarse más, la estructura ha encontrado su equilibrio. A ver, señor Ronnie Cruz, ¿se entiende esto o no? Ingeniero, ¿se entiende? Señor Tarquino, Rubén. Sí, ingeniero, está claro. Ya.
Entonces, si está claro, entonces ahora vamos a ver por qué no puedo utilizar este principio para poder resolver. Pero antes, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo calculo lo que me acaban de decir, la energía de deformación? Vamos a poner aquí una barra para decir que es la energía de formación específica. Es en un punto, porque no se olviden que yo tengo una infinidad de puntos en la viga, ¿no es cierto? Tanto en la parte superior como en la parte inferior, en el centro, aquí están. Todos estos puntos van a tener una energía de deformación. Y a esa la vamos a llamar la energía de deformación específica. Quiere decir que esa energía de deformación específica es en el punto. Y por lo tanto, eso va a ser igual. ¿A qué? Va a ser igual, nuevamente, si es lineal, va a ser igual a un medio, ya no de las tensiones, sino del vector de formaciones. Perdón. Aquí del vector de formaciones transpuesto multiplicado por las respectivas tensiones. Esa sería la energía interna en un punto. Si yo quiero saber la energía de formación, el total de la viga, lo que tengo que hacer es integrar la energía de formación, la voy a integrar a lo largo del volumen, y por lo tanto esto va a ser un medio de la integral de transpuesta por sigma de P. Y por lo tanto esa sería la energía de formación del sistema. Cuando esta energía de formación del sistema es igual al trabajo externo, la estructura está en equilibrio. Ahora, alguien me diga, a ver, rápidamente entonces, señor Aguilar, ¿por qué aquí esto es transpuesto? No me acuerdo, ingeniero. Señor Halcón, no, es que lo que pasa es que yo no quiero que se acuerden, sino que entendamos la lógica. Señor Halcón. Estamos complicados. A ver, señor Apasa. Ingeniero, para que el resultado sea un escalar. Para que el resultado sea un escalar. Lo que dice ¿y la energía es escalar o es vectorial? Es vectorial, ingeniero. ¿Es vectorial la energía? No, perdón, ingeniero, es escalar. Ya, entonces, si yo tengo dos vectores, qué sé yo, aquí está voy a poner los valores, E1, E2, E3, ya. Tengo este vector. Y tengo las tensiones en cada punto, sigma, bueno, son ya las que sabemos, sigma XX, sigma YY, etc. Tienen las tensiones. Vamos a hacer aquí mejor así. XX, YY, ZZ. Aquí llegamos al final a X, a ZX, ¿verdad? Y aquí tengo las tensiones, lo mismo. Entonces, mire la diferencia. Si yo hago la primera transpuesta, ¿qué va a suceder? Si hago esta transpuesta y multiplico, voy a tener que este valor aquí transpuesto va a ser este acá y va a multiplicar este acá, que son las tensiones. Aquí están las deformaciones y aquí están las... Significa que al hacer este producto voy a tener aquí un solo valor, que va a ser el escalar. Si hiciera de la otra forma, si yo tengo acá el vector de deformaciones y multiplico por, si fuera al contrario, esto es esto que hemos visto acá, esto es E transpuesto por sigma. En cambio, si aquí voy a hacer, si hago sigma transpuesto, si hago E por sigma transpuesto, entonces el S
se mantiene y el sigma lo hago transpuesto. Y al hacer el sigma transpuesto, este sería sigma, ¿qué va a ser? Que yo voy a tener una matriz. Aquí voy a tener un escalar y aquí voy a tener una matriz. Y por lo tanto estaríamos totalmente equivocados. ¿Sí? Porque matricialmente tenemos que plantearlo de esta forma, pues si no vamos a encontrar una matriz. ¿Verdad? ¿Está claro eso, señor Gutiérrez, Andrés? Sí, que está claro. Ya, ok. Eso es importante. Bien. Entonces ahora, en vez de aplicar la condición de equilibrio, yo podría decir que si el trabajo es igual, tal como hemos visto acá, si el trabajo es igual a la energía de deformación total del sistema, que es este, entonces la estructura está en equilibrio. ¿Por qué no podría utilizar esta igualdad? A ver, ¿quién me dice? Perdón, tuve un problema de audio. A ver, ¿quién me dice por qué no puedo utilizar esta expresión? Bueno, por una sencilla razón, vamos. Porque para utilizar esta expresión, ¿qué tendría que conocer? Tendría que conocer el desplazamiento, la función desplazamiento. Las cargas obviamente conozco, pero tendría que conocer la función desplazamiento y tendría que conocer la función de formación y tendría que conocer la función de tensiones. Y si conozco todo eso, ¿para qué voy a aplicar el principio, obviamente, verdad? Si ya conozco todos los valores. El objetivo, no se olviden, el objetivo que tenemos que buscar al hacer todo esto es que los desplazamientos, tengo que encontrar las variables del problema, que son los desplazamientos, las tensiones y las deformaciones. Por lo tanto, obviamente que no puedo aplicar esto. Y por eso que vamos a tratar de entender, para poder aplicar ya no este concepto, sino otro, que vamos a decir que es el principio de los trabajos virtuales. Y el principio de los trabajos virtuales dice que si yo parto de una condición compatible, o sea, una deformada que sea compatible, o sea, que sea posible, y le aplico un desplazamiento virtual, puedo asegurar que la estructura está en equilibrio si el trabajo virtual es igual a la energía de deformación virtual. ¿Cuál sería la diferencia respecto a esto? Que el desplazamiento que yo aplico es virtual. Por lo tanto, yo puedo entonces comenzar con una función prueba. No tengo por qué partir de una función exacta, pero lo iremos viendo poco a poco para entender bien el problema. Entonces ahí usted tiene graficado lo que vamos a tratar de hacer y voy a dar un incremento de la carga. Entonces, para entender el trabajo virtual,
Supongamos que aquí aplicamos esto mismo pero esta carga P yo le voy a aumentar una variación de la carga. Voy a incrementar la carga. ¿Sí? Entonces, al incrementar esta carga, ¿qué va a suceder? Aquí tenía el U, el desplazamiento U, y al aumentar esta carga se va a ver, y va a haber aquí un incremento que es un incremento del desplazamiento. Y por lo tanto, este gráfico para un sistema lineal pasa de ser el que teníamos inicialmente con la carga P y aquí el U, al incrementar este delta P de la carga, se va a incrementar el desplazamiento y vamos a tener este incremento del trabajo. ¿Se ve el incremento del trabajo acá? Entonces acá este sería el incremento del trabajo. Y ese incremento del trabajo, vamos a ver que aquí este incremento, vamos a incrementar la carga, una variación de la carga, y aquí vamos a tener una variación del desplazamiento. Entonces, este era el trabajo inicial que teníamos, que ya hemos visto, que era un medio de P por U. Entonces, acá, este incremento de este trabajo, que lo vemos acá gráficamente, este delta W, podemos dividirlo gráficamente en un triángulo superior acá y un rectángulo que es la parte inferior. O sea, en otras palabras, yo pongo el rectángulo acá para que lo veamos gráficamente, para que sea más fácil de entender. Y tengo un triangulito ahí arriba. Entonces, esto yo lo puedo decir de la siguiente forma. Puedo decir que este rectángulo es la fuerza P multiplicado por la variación del desplazamiento. ¿Verdad? Y obviamente ahí ya no un medio. Y aquí yo tendría, el triángulo sería un medio de la variación de la carga multiplicada por la variación del desplazamiento. Por lo tanto, ese sería el incremento de trabajo cuando le aumento un poco la carga. A ver, señor Cristian Campos, ¿está claro, verdad? Sí, está claro. Señor Bebeto Tinto. Sí, ¿Está claro? sí, Guillermo. Ya. A ver, señor Aruquipa, Juan Carlos. Está claro, Inge. Señor Espinosa, Milton. Está claro, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Sí. Su pizarra podría bajar un poquito, ingeniero, no se nota la parte superior. Ya, ok. Entonces ahí, lo que pasa es que yo no me veo acá, vamos a ver. Ok. ¿Ahí? Está bien ahí, ingeniero. Ok. Bien. Ahora, el incrementar la carga, ¿qué significa? Que también va a haber un incremento de la deformación, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hemos medido
Aquí hemos medido el trabajo en función de la carga y el desplazamiento. Esto mismo ahora vamos a hacer para la energía interna, que es la deformación multiplicada por la tensión. Y habíamos visto, si la variación es lineal entre la tensión y la deformación, yo tengo esa variación inicialmente a medida que se deformaba hasta que la carga P generaba una deformación máxima sigma y una deformación E. Al incrementar, por lo tanto aquí puedo decir que esta era la tensión sigma, al incrementar la carga, obviamente vamos a incrementar la tensión, por lo tanto aquí va a haber una variación de la tensión en cada punto. Y esta variación de la tensión, a su vez, me va a generar una variación de la deformación. ¿No? Aquí yo tenía la deformación inicial y el incremento hace que yo tenga un incremento de la deformación. Y esto que habíamos dicho que es energía de deformación de cada punto. Y por lo tanto la energía de deformación de todo el sistema sería la integral. Sin embargo, lo que vamos a querer calcular acá, por eso ya hemos visto anteriormente que esta energía de deformación es la integral, ¿verdad? Aquí teníamos el trabajo, pero lamentablemente ya lo borré. Bueno, podemos ponerlo acá para que quede claro. Aquí el trabajo habíamos dicho que era 1/2 de P por U. Ese era el trabajo. Y habíamos dicho que esta energía de deformación específica era igual a al vector de deformación transpuesto multiplicado por la tensión. Esto porque la deformación tiene las 6 componentes, ¿verdad? Tiene 3 componentes normales y 3 distorsiones angulares. Igual que tengo 3 tensiones normales y 3 tensiones tangenciales. Entonces, esto sería el producto 1/2 de esto. Pero lo que queremos es la total energía de deformación y por lo tanto esto ya habíamos visto que es la integral de volumen de en cada punto la tensión por la deformación debe integrado a lo largo de todo el volumen, tengo esta energía de deformación. Y por lo tanto, este incremento, ahora vamos a ver aquí, el incremento de esta energía de deformación específica de cada punto, obviamente sigue una ley del rectángulo más el triángulo. Y vamos a decir que este inicialmente sería el delta, como decía un vector, entonces vamos a hacer aquí delta E transpuesto, que sería el incremento, multiplicado por el signo, más 1/2 del triángulo, que sería la variación de la deformación transpuesta multiplicada por la variación de la tensión. Bueno, esto es numéricamente, lo tiene ahí, pero gráficamente se entiende, ¿verdad? Entonces, esto que vemos acá sería el incremento de la energía de deformación específica, ¿no? Después hacemos, y la estructura sigue estando en equilibrio. Sigue estando en equilibrio. Se aumenta un poquito y vuelve a estar en equilibrio. Entonces,
obviamente que la integral la integral sería la energía la variación sería la integral de la energía de deformación específica. Entonces, esta integral va a ser igual, este delta, la variación de la energía total del sistema va a ser igual a la energía del trabajo del sistema. Y con eso tenemos una variación que hemos hecho al trabajo y una variación que hemos hecho a la energía de formación. La ecuación de equilibrio sigue siendo la que tenemos que encontrar. Lo que sucede es que para encontrar estas variaciones de la misma forma, tenemos que conocer las deformaciones, las tensiones y los desplazamientos. Por lo tanto, simplemente es para que tengamos gráficamente lo que es el trabajo virtual, lo que es una variación del trabajo, un incremento del trabajo, lo que es la energía de deformación y lo que es un incremento de la energía de deformación. Bien, a ver aquí, como llegué de unas reuniones, quiero ver si, no, la batería se me está agotando, tengo que traer unos 2 minutos, por favor, para que traiga la batería. Hola, hija. A ver, 2 cositas. Me había olvidado de la poder y estoy a buscar. Cuando te vengas, ¿no puedes traer? Mira. ¿Y qué vas a hacer con la calle? Ya, me avisas por favor. Ya, no te olvides la calle. Ok. No, si no a tu mamá, le digo que me la diga, a ver si no sé. No.
Bien. A ver, entonces, ahora vamos a tratar de entender lo que es el trabajo virtual, gráficamente y después lo vamos a plantear. Por lo tanto, voy a borrar esta parte acá. Y lo que podemos decir ahora es que la estructura sigue estando en equilibrio si la variación del trabajo es igual a la variación de la energía de formación, la estructura sigue estando en equilibrio si se mantiene esta igualdad. Y por lo tanto puedo decir que la fuerza multiplicada por la variación del desplazamiento más un medio de la variación de la fuerza por la variación del desplazamiento es igual, esto es igual a la integral esto es igual y por lo tanto vamos a hacer acá esto es igual a la integral de la variación de la deformación transpuesta, ¿no?, multiplicada por el vector de tensiones más esto integrado a lo largo del volumen más un medio del integral de la variación de deformaciones transpuesto multiplicado por la variación de tensiones y es integrado del eje. Por lo tanto, esto debería seguir estando en equilibrio. Pero para entender eso, para poder resolver esto, nuevamente requiero tener la variación de los desplazamientos, cosa que no la tengo. Entonces, fíjense acá, ¿qué es lo que vamos a tratar de decir? Vamos a indicar que este trabajo lo podríamos expresar, esta parte, podríamos plantearla como la primera variación del trabajo y esta parte podríamos plantearla como la segunda variación del trabajo en términos matemáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la primera variación, porque la P es de primer orden y aquí hay una variación. Y aquí las dos son variaciones de segundo orden, por lo tanto, hablamos que podríamos decir que esta es la primera variación del trabajo y esta es la segunda variación del trabajo. Entonces, ahora, vamos a tratar de ver acá. Tengo que borrar, si no, no lo voy a poder. De la misma forma, voy a decir que esta parte acá es la primera variación de la energía de deformación. Y aquí voy a hacer que esta sea la segunda variación de la energía de deformación. Esto no significa al cuadrado, significa que es la segunda variación. Bien, ahora, esto está claro matemáticamente. Ahora, ahora viene la parte más importante. Se demuestra, para eso necesitaremos el cálculo variacional y la integral de Green, pero se demuestra que si estas dos son iguales, obviamente la estructura está en equilibrio, ya lo dijimos. Pero además se demuestra
podemos demostrar que si la primera variación del trabajo es igual a la primera variación de la energía de formación, la estructura está en equilibrio, en este caso específico. Y eso se puede demostrar. O sea, en otras palabras, la suma de las dos, si es igual a la suma de las otras dos, está en equilibrio. Pero lo que se demuestra es que esta primera variación es igual a la primera variación de la energía de formación, garantizamos que la estructura también está en equilibrio. Entonces, desde el punto de vista matemático, no existe por sí sola la primera variación. Y tampoco existe por sí sola la primera variación de la energía de deformación, ni la primera variación del trabajo. Pero matemáticamente podemos hacer esta igualdad. Y entonces, por alguna razón, bueno, pues vamos a tratar de verla gráficamente cuál fue la razón a esta primera variación del trabajo se la llamó trabajo virtual. ¿Por qué virtual? Porque por sí sola no existe. Ese trabajo, esta variación de trabajo, por sí sola no existe. Pero se demuestra que si la primera variación de trabajo es igual a la primera variación, la estructura está en equilibrio. Entonces, ¿cómo podríamos representar esto físicamente? Que ahí está el tema de fondo. Para que ahí vamos a entender por qué es un trabajo virtual. ¿Por qué se lo entiende un trabajo virtual? Si quisiera graficar esta primera variación del trabajo, si quisiéramos graficar esta primera variación, ¿qué sería? Aquí yo tengo, vamos a graficar, aquí yo tengo P y aquí tengo U. Entonces, dice P por delta U. Entonces P estaba acá. Y el U estaba acá. Entonces, le damos un delta U acá. Y esto subía acá. Donde veíamos el rectángulo. Pero, ¿no es cierto? Lo que habíamos visto que si dábamos una variación delta U acá, también debería darse una variación delta P acá para que sea, que es justamente esto. O sea, P por delta U, que era P por delta U, que es este, pero teníamos la segunda variación que era un medio de P por U, que era esto. Pero nosotros demostramos que que el trabajo virtual, que es esta expresión, si esto es igual, también está en equilibrio. Pero ¿por qué llamamos trabajo virtual? Porque no puede existir este trabajo acá, no puede existir esta primera variación del trabajo, o trabajo virtual, por sí solo. Es una expresión matemática, pero no físicamente no puede existir, pero que sí que nos va a ayudar a resolver el problema. Entonces, si graficamos, usted no puede tener este gráfico. En otras palabras, yo no podría tener más que este gráfico, lo haremos bien, que esto debe ser punteado. Entonces, usted dice que hemos ido así hasta que hemos llegado hasta P. Y después le doy una variación, pero doy una variación sin incrementar la carga. Entonces, este desplazamiento es un desplazamiento cualquiera, es un desplazamiento virtual. A ver, no sé si hasta aquí está más o menos, pero me gustaría insistir porque se dan cuenta que por eso lo llamo yo trabajo virtual. Me hubiera gustado que hablemos de la primera variación del trabajo y no de trabajo virtual. Que matemáticamente sí lo puedo entender en la ecuación, pero no lo puedo entender desde el punto de vista físico. Porque debíamos hablar de la primera variación.
A ver, aquí discutiremos un poco para ver si esto se entiende más o menos. Voy a tratar de ver si aquí lo tenemos un poquito mejor. Bueno, no está aquí mucho mejor. Aquí está lo mismo que habíamos visto, pero un proceso no lineal. Bueno, aquí está. Bueno, aquí está la energía de formación, lo que hemos visto. Y después podemos ver con consideraciones térmicas. Pero aquí está la energía de formación. Y vamos a volver a estos gráficos. Pero no está lo que yo quiero acá mostrar. Pero gráficamente lo vamos a mostrar. Entonces aquí está el trabajo. De nuevo, con esto vamos a tener que entender. Entonces, fíjense, a ver, vamos a ver aquí que este gráfico es cuando yo le doy un incremento de carga. Aquí está el incremento de carga, es el delta P. Vamos a tratar de hacerlo un poco más grande eso. No me gusta. Se puede. Ya. Mejor así. ¿Verdad? Está mejor en una hoja nomás. Ya, ok. Entonces aquí está, ustedes lo tienen. Entonces, cuando yo doy un incremento de trabajo, si es lineal, este incremento de trabajo va a generar el delta U por P, vamos a ver que es el rectángulo, y va a generar un medio de delta U por delta P, que es eh, este triángulo que lo vamos a llamar la variación de segundo orden. Y esta sería la variación de primer orden. En otras palabras, este incremento de trabajo, que es real, matemáticamente y físicamente, lo podemos representar a través de una primera variación y una segunda variación. A ver, señor Alcón, ¿cómo andamos? Señor Alcázar. ¿Estás entendiendo? A ver, ¿alguien tiene una pregunta para este tema? Ahora vamos atrás. Una vez que hemos visto todo lo que quería ver en la pizarra, ahora veremos puntualmente si este gráfico está claro o no está claro. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿No hay nadie que tenga una duda? Bien. Ahora bien, ¿qué pasa? La primera variación por sí sola no puede existir, ¿verdad? Porque si graficamos esta primera variación por sí sola, ¿cómo la graficaríamos? El P1 hasta acá y el delta U hasta acá. Y por lo tanto, era como si suprimiéramos esta segunda variación y por lo tanto solo quedaría el rectángulo. Y entonces eso, desde el punto de vista matemático, es la primera variación, pero desde el punto de vista físico no puede existir. Y entonces a esto, que existe desde el punto de vista matemático y del punto de física no existe desde el punto de vista físico, lo llamamos también trabajo virtual. A ver, no sé si este concepto de trabajo virtual está claro, señor Bebeto Tinta. Dije, lo que te dije es que nosotros tenemos un desplazamiento, un diferencial de desplazamiento que no existe, pero que sin necesidad de resolver, consecuentemente tenemos un desplazamiento, un pequeño diferencial de la fuerza T. Y por sí solo no puede existir sí solo tengo el primer término, pero sin necesidad de resolver, ¿no? Es un poco bien raro. Sería ver un ejemplo, algo así, ¿no? Sería interesante ver No, es que alguna no hay, forma de es saber que que sí verdaderamente cumple esto, ¿no? Sí. es que no, es que está claro que tiene. A ver, veremos este gráfico nuevamente, ¿no es cierto?
A ver, este es el gráfico que quiero que veamos ahora. Vamos a hacer los dos y quiero para que veamos el anterior. Porque este concepto es el que quisiera que entendamos. A ver. Este gráfico que está acá, que vamos a verlo con desplazamiento U y P, esto está claro, que si yo le he aplicado a la estructura P y tengo U acá, aquí tengo P y U, que si la estructura pasa de un punto O a un punto OP. Si ahora, si a esta, y aquí está el trabajo, que es el W, si a esta viga le incremento una variación cualquiera del tamaño que ustedes quieran, le incremento una variación P, obviamente la viga va a sufrir un incremento de desplazamiento. Este era el desplazamiento que había hasta ese punto, y aquí va a haber un incremento de desplazamiento. Y aquí es, a ver, si quieren, aquí podemos decir que esta era la carga P1 para un punto 1 cualquiera, P1, y aquí tenía el desplazamiento 1. Al incrementar esa carga P1 con un delta P, obviamente que voy a tener un incremento del desplazamiento delta U. Y va a seguir la línea, va a seguir esta función lineal. Esta parte que la voy a poner con circulitos, a esta parte nosotros definimos como siendo el incremento del trabajo. Está claro, ¿verdad? O sea, no hay ningún entender. Se ha incrementado el trabajo. Hemos incrementado la carga, hemos hecho una variación de la carga y obviamente va a haber una variación, un incremento del trabajo. Y este incremento del trabajo, lo hemos dicho que va a ser, que está compuesto por dos. Vamos a llamar este rectángulo y un triángulo. Y por lo tanto a esta vamos a llamar la primera variación del trabajo, que la tenemos, y a esta vamos a llamar la segunda variación del trabajo, y ya las tenemos allá. La primera variación es P por U, aquí está, P por U, un medio, ese sería el trabajo, pero esta variación sería solamente P por delta U, y esta otra sería un medio de delta P por delta U. Hasta aquí está claro, ¿verdad? ¿O hay alguna duda de acá, señor Diego Chambi? Sí, ingeniero, está claro. Ya. Señor Edi Condori. Está claro, Inge. Ahora, lo que quiero que ahora que quede claro es que la primera variación por sí sola no puede existir. O sea, matemáticamente existe la primera variación y la segunda variación, pero por sí sola, la primera variación no puede existir físicamente. O sea, yo no puedo tener, en otras palabras, he calculado la energía, igual que acá, he calculado el trabajo. Pero ahora, ¿cómo sería la primera variación del trabajo? Por sí sola. Tendría que ser así, ¿verdad? Esta es la primera variación del trabajo. Entonces aquí ustedes ven que gráficamente no es posible que exista la primera variación del trabajo por sí sola. Y como no puede existir este concepto de trabajo, a esta primera variación se la ha planteado como trabajo virtual. Es un trabajo realizado por una carga P para un desplazamiento, para una variación
que yo me doy, que sería el delta U. Pero es una variación que nos damos. Puede ser cualquiera. Y por lo tanto, este es el trabajo, que es la primera variación del trabajo, y esa primera variación del trabajo la hemos llamado trabajo virtual. Ahora, ¿para qué sirve? Eso es importante, después lo vamos a ver para qué sirve, pero este es el concepto matemático, que es la primera variación, y el concepto físico es que no existe físicamente. ¿Aló? 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 Nicole. A ver, ahora sí, a ver, vamos a perder un poquito de tiempo en esto, pero es importante. Señor Vázquez, a ver. Ingeniero, no es que no existiría, no tendría forma de, físicamente dice que ese trabajo no es, no existe porque para esa misma variación le corresponde un mismo P, entonces eso no tiene sentido, porque Así es. Pero matemáticamente tiene, ¿o no? Claro, pero físicamente no, porque no hay una fuerza que te genere una variación, porque para Así esa es. fuerza ya tienes un U. Y así es. Por eso que lo llama usted trabajo virtual. Ahora, ¿para qué sirve? Eso vamos a verlo ahora. Está bien, ingeniero. ¿Sí? No, está bien. Ha interpretado, es lo que quería, que lo interprete de esa forma. La variación, este trabajo, el incremento de trabajo está compuesto por la primera variación y la segunda variación. Está claro, ¿verdad? Eso lo ve aquí en el trapecio. Pero no existe por sí solo físicamente la primera variación del trabajo. ¿Está bien? Es eso. A ver, vamos, pero quiero que esto esté bien claro. ¿Quién es el último que respondió? Señor Erwin Vázquez, ingeniero. Erwin Vázquez, ok. Ya, entonces vamos, quiero hacer unas preguntas adicionales, Pablo. Es que es importante que esto esté claro. A ver, señor Freddy Quispe, ¿está claro este concepto de lo que es la primera variación de trabajo o el trabajo virtual? ¿Por qué se llama virtual? Ingeniero, bueno, como explicó y gráficamente también, sí, ingeniero, se le entendió bien, ingeniero. Gracias. Ya. Ahora, ¿por qué se me ocurre esto? A mí no, ¿por qué se les ocurrió esto? ¿A qué sirve? Bueno, eso vamos a ver. No vamos a trabajar con la segunda variación de trabajo, vamos a trabajar con la primera variación de trabajo. Entonces, si vamos a trabajar solamente con la primera variación, vamos a ver por qué solo vamos a trabajar con la primera variación. Esa es la parte más complicada de entender y por eso lo han llamado el principio de los trabajos virtuales, porque solo vamos a trabajar con la primera variación, que es el trabajo virtual. Bien, esto mismo que hemos hecho quiero que me entiendan, esto mismo que hemos hecho para el trabajo, para la variación del trabajo o para el incremento de trabajo, aquí está lo único que aquí habíamos dicho que lo vamos a hacer, esto es cuando la variación es no lineal, ¿verdad? Es lo mismo exactamente, pero simplemente aquí la variación es no lineal. Por lo tanto, aquí ya no es un triángulo, sino son formas de orden superior, ¿no? El incremento sería la primera variación del trabajo más variaciones de orden superior, porque aquí está un triángulo más una especie de... Ahora, bien, podemos volver a esto, pero ahora quiero ver la energía de formación. De la misma forma que hemos hecho el trabajo, este trabajo,
incremento de trabajo. Entonces vimos que la energía de deformación es tensión por deformación. Y ya habíamos visto que si asumimos una variación lineal para la tensión de deformación, esto que vemos acá va a ser, si multiplicamos la tensión por la deformación, vamos a tener la energía de deformación específica, que es para un determinado, para una unidad de volumen, para un punto. Y si queremos la energía de deformación del sistema, obviamente que vamos a hacer la integral del sistema, lo que está acá. Por lo tanto, UI, bueno, aquí como siempre hay ciertos errores, este UI es con la barra, que es decir, que esta es la energía de deformación específica para un determinado. Y acá está a ver. ¿Por qué aquí hay un asterisco? Y aquí, lamentablemente, no he puesto aquí la barra. Entonces, la barra significa la energía de deformación específica, que debería estar acá, y la integral me va a dar la energía de deformación de todo el sistema. Entonces, vamos por acá. Si yo le doy un incremento de desplazamiento, obviamente que va a haber un incremento de tensión y va a haber un incremento de deformación. En el momento que incrementado la carga, se incrementa el desplazamiento, se incrementa la tensión y se incrementa la deformación. Por lo tanto, vamos a tener que el rectángulo va a ser la primera variación del trabajo y este triángulo va a ser la segunda variación del trabajo. Por lo tanto, yo no sé por qué aquí está, este 2 también está equivocado, es la primera variación del trabajo, que es sigma por delta E. Entonces, la primera variación del trabajo, de la energía de deformación es este rectángulo, que es el delta E por el sigma. Esa es la primera variación del trabajo. Y la segunda variación, perdón, hablo de trabajo y de energía de deformación. La segunda variación de energía de deformación sería el triángulo, que es un medio de la variación de la tensión por la variación de la deformación. Y aquí entonces obtenemos acá que el incremento de trabajo sería la variación, la primera variación de la energía de deformación más la segunda variación de la energía de deformación. Aquí lo que hacemos es, con asterisco, es lo mismo, pero vamos a introducir una otra variable que es otro concepto que es la energía de deformación complementaria. O significa que la tensión por la deformación está compuesta por la energía de deformación del sistema más la complementaria, que sería lo que complementa al producto total de la tensión por la deformación. Esto lo pongo porque si entramos al método de las fuerzas, vamos a trabajar con energía complementaria y no con energía de deformación, sino con la energía de deformación complementaria. Pero eso lo podemos ver en la próxima clase. Pero, ¿dónde está el tema? Por lo tanto, de la misma forma, no puede existir la primera variación de la energía de deformación por sí sola, ¿verdad? Que sería este rectángulo. Por sí solo no puede existir. O sea, no puede existir. Si no cambia la tensión, no puedo cambiar yo la deformación. Por lo tanto, también es un concepto que llaman energía de deformación virtual. Pero bueno. Aquí vamos a considerar deformaciones térmicas, pero todavía no es lo que quería. Bien. Ahora, ¿dónde está todo esto? ¿Para qué sirve?
Aquí vamos a hacer con mayor tranquilidad la próxima clase. Vamos a ver esto. Y vamos a ver sobre lo que estábamos viendo en la pizarra. Ahora, porque no está acá, no sé por qué no está ahí. Tengo que mejorar los apuntes. Entonces, vamos a ver que esto existe gráficamente, matemáticamente existe y físicamente existe. Que el incremento del trabajo es igual al incremento de la energía de formación, existe. Ahora, ¿dónde está lo importante de esto? Es que si este incremento de trabajo es igual al incremento de la energía de formación, yo puedo asegurar que la estructura esté en equilibrio. Lo que no podría asegurar, si no demuestro, es que si la primera variación del trabajo es igual a la primera variación de energía de formación, la estructura también está en equilibrio. Entonces, esta demostración, lamentablemente, como no tenemos el cálculo variacional, no tenemos todavía, no hemos estudiado el tema de cálculo variacional, ¿cómo se llega a demostrar que si la primera variación de trabajo es igual a la primera variación de la energía de formación, la estructura está en equilibrio? ¿Y cómo demostramos esto? Demostrando, partimos de las ecuaciones de equilibrio, que las hemos demostrado, y a estas ecuaciones de equilibrio aplicamos el teorema de Green y aplicamos una variación, y partiendo de las ecuaciones de equilibrio vamos haciendo la demostración, que es una demostración de unas 3 páginas, vamos a demostrar, partiendo de las ecuaciones de equilibrio, vamos a llegar a esta expresión, que la primera variación del trabajo es igual a la primera variación de la energía de deformación. Por lo tanto, lamentablemente, esto que no vamos a demostrar es la esencia del problema. Es que yo también puedo asegurar que la estructura está en equilibrio si la primera variación del trabajo es igual a la primera variación de energía de formación. A ver, esto quiero que lo mediten bastante, ¿verdad? Para que lo entendamos. Por eso que a mí no me gusta hablar mucho de trabajo virtual, pero bueno, todo el mundo lo usa, así que tenemos que usarlo. Pero conceptualmente es la primera variación matemática del trabajo, que no existe físicamente, pero que sí nos va a interesar, porque con eso vamos a poder resolver el problema. Pero ahorita no quiero, lo único que quiero es que piensen que entender esta primera variación de trabajo y por qué se la llama trabajo virtual. Bueno, y después de esto nos vemos la próxima clase. A ver, pero entonces, a ver, señor, vamos rápidamente. Señor Gutiérrez, Andrés, ¿está? ¿Más o menos? Sí, Inge, se entendió, Inge. Ya. Bueno, a ver, señor Bebeto, Tinta. Inge, se entiende, Inge. Señor Casas, Tane. Señor Chami. Sí, ingeniero, se ha entendido. Vázquez. Inge, este trabajo que no existe, la primera variación, no dependería de la variación de carga ni de la variación de tensión, porque sería constante, ¿verdad? Solo dependería en sí de la variación de la deformación. ¿Cómo lo entenderíamos esto? Usted me dice, pero aquí estamos hablando de la primera variación del trabajo. Sí, es que al tocar su área, digo. Sí, pero la primera variación del trabajo solo va a depender de la carga y del desplazamiento. Es trabajo. Deformación y tensión están ligadas con la energía de deformación, no con el trabajo. Entonces, acá lo que hacemos es que este trabajo
que es el incremento de trabajo, lo que estamos analizando, que este incremento de trabajo debería ser compuesto por la primera variación de trabajo más la segunda variación de trabajo. Nada más. Lo mismo hacemos para la energía de formación que está acá. En la energía de formación usted tiene la primera variación y la segunda. La ecuación que sabemos que tiene que cumplir es que el incremento de trabajo es igual al incremento de energía de deformación. Y la estructura va a seguir estando en equilibrio. Pero de esto no podemos deducir que para que siga en equilibrio, que la primera variación de trabajo sea igual a la primera variación de energía de deformación. Eso, para concluir eso, tenemos que demostrarlo. A ver, pero medítelo para que entendamos. A ver, me gustaría que lo vean bien antes de la próxima clase. Lamentablemente creo que mañana es la próxima clase, pero lo veanlo bien para que podamos reforzar. Porque si alguna vez espero que puedan entender lo que significa el trabajo virtual. Y no simplemente que lo digan, ¿no? El trabajo virtual es esto. No es así. Yo quiero mostrar aquí gráficamente por qué se ha utilizado este concepto, que es un concepto matemático. A ver, señor Quispe, Freddy Quispe. Sí, ingeniero, se le entendió lo que dijo. Y bueno, con mañana, bueno, hoy lo voy a ver también y mañana, si me surge alguna pregunta, le diré también, ingeniero. Ok, señor Alcázar. Está todo claro, ingeniero. Señor Urquipa, Juan Carlos. Sí, que está claro. Martín. Sí, está claro. Espinosa, Milton. Sí, está claro, ingeniero. Señor Gaspar, Raúl. Ingeniero, una pregunta, ingeniero. Ingeniero, está más o menos claro. Ya, ¿quién quiere una pregunta? Cuando dice que no existe por sí sola, digamos, esa variación virtual, ¿cómo podemos interpretar, ingeniero, esa parte? ¿Nos podría explicar un poco más, ingeniero? Es que no existe físicamente. Existe matemáticamente, aquí lo hemos visto matemáticamente, el incremento de trabajo es P por delta 1 más un medio de delta P por delta 1. Está acá. Ese trapecio existe físicamente, ese trapecio que lo está viendo ahí existe físicamente y existe matemáticamente. Ahí no hay dónde perderse. Eso es un incremento de trabajo. Está ahí explicado el incremento de trabajo. Lo que estamos separando, que este incremento de trabajo está compuesto por aquí gráficamente, está compuesto por un rectángulo y por un triángulo. Este rectángulo por sí solo no puede existir. ¿Por qué no puede existir? Porque para tener este triángulo para tener este rectángulo solamente, yo no puedo dar solamente un desplazamiento. ¿Cómo puedo dar un desplazamiento? Por eso se llama también desplazamiento virtual. Yo me doy este desplazamiento sin incremento de carga. No existe, por lo tanto, físicamente no se puede, pero sí matemáticamente existe, porque existe el concepto de la primera variación de trabajo, matemáticamente. Ahora, por sí sola yo no puedo hacer esta ecuación. Tengo que demostrarla y la demostramos, se la demuestra. Pero a ver, vamos. Me parece bien la pregunta, pero la trataremos de entender un poco mejor, a ver, en la próxima clase, que es mañana. Señor Raúl Gaspar. Ingeniero, entiendo, pero no lo puedo interpretar bien todavía porque sí existe matemáticamente, pero físicamente no. Entonces, quiere decir que todavía sí se ha dado el desplazamiento, pero no se ha dado un efecto, algo así se puede entender, ingeniero.
¿no? O sea, la única forma de entender es que no existe, pero sí que como existe matemáticamente nos va a servir para plantear un tema matemático que nos va a ayudar a resolver el problema. Eso, a ver, pero medítelo, también medítelo, pero lo que sí es Está importante, bien, ingeniero. por eso se llama trabajo virtual, porque la verdad es que no existe físicamente. A ver, señor Tarquino. ¿Se entiende, ingeniero? Ya. Señor Aguilar. Samuel. Se entiende, ingeniero. Ya, entonces, señor Durán. Se entiende, Inge. Ya, bueno, quiero que la próxima clase vamos a ver, y aquí ustedes tienen los apuntes, véanlo con calma, y tengo que corregir varias cositas, nunca me he dado el tiempo de corregir, pero bueno, ahora voy a aprovechar para ir corrigiendo a medida que me voy dando cuenta de algunos errores. ¿Ya? Después vamos a definir y después vamos a aplicar este concepto que nos va a permitir llegar a, en vez de, ahora fíjense, ¿dónde nos va a ayudar? Que en vez, cuando yo me doy una función prueba, voy a hacer que esa función prueba, ahí eso vamos a reforzar, si esa función prueba que me doy tiene que cumplir con la ecuación diferencial, y si la ecuación diferencial que me he dado ha sido en base a las relaciones de equilibrio físicas y geométricas, se supone que esta función prueba, para cumplir con la ecuación diferencial, debe cumplir con las ecuaciones de equilibrio de físicas y geométricas. Y vamos a ver que es muy difícil hacer cumplir con las condiciones de equilibrio, entonces vamos a utilizar esto, vamos a hacer que cumpla la física, la geométrica, y para cumplir la de equilibrio, vamos a hacer que cumpla que la primera variación de trabajo es igual a la primera variación de energía de formación. ¿Verdad? Y para eso no requiero tener la función exacta. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Bueno, entonces, hemos quedado entonces que la próxima clase, según lo que me dijo, quiere que sean a las 10:30. ¿Está todo el mundo de acuerdo? De mi parte, sí, ingeniero. Justamente estaba queriendo preguntarle y proponerles nuevamente, ¿no? Pero si se ha quedado, pues por mi parte está bien. A ver, ingeniero, buenas noches. ¿No podría ser más temprano? 8 de la mañana, por lo menos. Creo que tienen clases a las 8 de la mañana. Bueno, ¿O no tienen clases? No, yo no me hago problema, porque yo ordeno mis cosas para que pueda hacer. Pero a ver, que se manifieste, a ver, señor Gutiérrez, ¿cuándo le parece a usted bien? La mayoría y... Ingeniero, me parece bien a las 10:30 de la mañana. Ya, señora Paz. Ingeniero, por mi parte no tengo problemas, para mí está bien. Ok, señor Bebeto Tinta, hasta el momento es 10:30. Dije 10:30, está bien. Ya, Campos. 10:30 estoy bien, inicio. Ya, Chambi. Sí, está bien a las 10:30, ingeniero. Casas. También igual a las 10:30. Bueno, la mayoría, a ver, trate de acomodarse un poco y bueno, mañana entonces a las 10:30 seguimos. Bien, yo me retiro, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.